tiene que haber cierta autonomía en relación a las influencias exteriores. Si hay en un hombre algo que puede resistir a las influencias exteriores, entonces esta misma cosa podrá resistir a la muerte del cuerpo físico. Pero yo les pregunto, ¿qué es lo que podría resistir a la muerte del cuerpo físico? ¿En un hombre que se desmaya cuando se corta el dedo meñique? Si algo hay en un hombre, fuere lo que fuere, esto puede sobrevivir. Pero si no hay nada, entonces nada puede sobrevivir. Sin embargo, aun si algo, sobrevive, su porvenir puede ser diverso. En ciertos casos de cristalización completa, se puede producir, después de la muerte, lo que la gente llama una reencarnación. Y en otros casos, lo que llama una existencia en el más allá. En ambos casos, la vida continúa en el cuerpo astral. O con la ayuda del cuerpo astral. Ustedes saben lo que significa esta expresión. Pero los sistemas que ustedes conocen, y que hablan del cuerpo astral, sostienen que todos los hombres poseen uno. Esto es totalmente falso. Lo que puede ser llamado cuerpo astral se obtiene por fusión. Esto es, por medio de una lucha. Y de un trabajo interior sumamente duro. El hombre no nace con un cuerpo astral. Y solo muy pocos hombres lo adquieren. Si se forma, puede continuar viviendo después de la muerte del cuerpo físico. Y puede volver a nacer en otro cuerpo físico. Esto es, reencarnación. Si no vuelve a nacer, entonces, en el curso del tiempo, también muere. No es inmortal. Pero puede vivir por mucho tiempo. Después de la muerte del cuerpo físico. Fusión y unidad interior. ¿Se obtienen por fricción? Por la lucha en el hombre entre el sí y el no. Si un hombre vive sin conflicto interior. Si todo sucede en él sin que él se oponga. Si va siempre con la corriente. Por donde sopla el viento. Entonces permanecerá tal cual es. Pero si comienza una lucha interior. Y en especial si él sigue dentro de esta lucha una línea determinada. Entonces gradualmente ciertos rasgos permanentes comienzan a formarse en él. Empieza la cristalización. Pero si la cristalización es posible sobre una base justa, lo es también sobre una base equivocada. Por ejemplo, el temor al pecado. O una fe fanática en una idea cualquiera. Puede provocar una lucha terriblemente intensa entre el sí y el no. Y un hombre puede cristalizar sobre tales bases. Pero la cristalización en este caso se realizará mal. Será incompleta. En tal caso, un hombre perderá toda posibilidad de desarrollo ulterior. Para que la posibilidad de un desarrollo ulterior le sea ofrecida, él deberá ser previamente refundido. Y esto no puede lograrse sino a través de sufrimientos terribles. La cristalización es posible sobre cualquier base. Tomen por ejemplo un bandolero de buena cepa. Un bandolero auténtico. Yo he conocido de esos en el Cáucaso. Un bandolero tal, fusil en mano, se tenderá al borde de un camino. Detrás de una roca. Durante 8 horas sin hacer un movimiento. ¿Podrían ustedes hacer otro tanto? Dense cuenta que una lucha se libra en él a cada instante. Tiene calor, tiene sed. Las moscas lo devoran. Pero no se mueve. Otro ejemplo, un monje. ¿Teme al diablo? Toda la noche se golpea la cabeza contra el suelo y reza. Así se logra la cristalización. Por tales caminos, ¿las personas pueden engendrar en ellas mismas una fuerza interior enorme? ¿Pueden soportar torturas? Pueden obtener todo lo que quieren. Esto significa que ahora hay en ellos algo sólido. Algo permanente. Tales personas pueden llegar a ser inmortal, una cosa. Aunque una cierta cantidad de conciencia permanezca algunas veces en él. Sin embargo, hay que recordar que se trata aquí de casos excepcionales.
En las conversaciones que siguieron a la de esa noche, me impresionó un hecho. De todo lo que G había dicho, nadie había comprendido la misma cosa. Algunos solo habían prestado atención a las observaciones secundarias no esenciales. Y no se acordaban de nada más. Los principios fundamentales expuestos por G habían escapado a la mayoría. Muy pocos fueron los que hicieron preguntas sobre la esencia de lo que había sido dicho. Una de estas preguntas me ha quedado en la memoria. ¿Cómo puede uno provocar la lucha entre el sí y el no? El sacrificio es necesario, dijo G. Si nada es sacrificado, nada puede ser obtenido. Y es indispensable sacrificar lo que es precioso en el momento mismo. Sacrificar mucho. Y sacrificar por mucho tiempo. Sin embargo, no para siempre. Por lo general, esto es poco comprendido. Y empero, nada es más importante. Los sacrificios son necesarios. Pero una vez logrado el proceso de cristalización, los renunciamientos, las privaciones y los sacrificios ya no son necesarios. Un hombre puede entonces tener todo lo que quiere. ¿Ya no hay ley para él? Él es para sí mismo su propia ley. Entre la gente que venía a nuestras reuniones, se fue agrupando progresivamente un pequeño número de personas que jamás perdían una sola ocasión de escuchar a G. Y que se reunían en su ausencia. Este fue el comienzo del primer grupo de San Petersburgo. En ese entonces, yo veía mucho a G. Y comenzaba a comprenderlo mejor. Uno quedaba fuertemente impresionado por su gran simplicidad interior. Y por su naturalidad, que hacía olvidar completamente que él representaba para nosotros el mundo de lo milagroso y de lo desconocido. También se sentía en él, con gran fuerza, la ausencia total de toda especie de afectación o de deseo de producir una impresión. Además, se le sentía plenamente desinteresado, enteramente indiferente a las facilidades y a su comodidad, y capaz de darse sin regateos a su trabajo, cualquiera que éste fuese. Le gustaba encontrarse en compañía alegre y vivaz, organizar comidas abundantes, en las que eran engullidas toneladas de bebidas y de alimentos, pero en las que él casi ni bebía ni comía. Debido a esto, muchas personas se formaron la impresión de que era un glotón, que le gustaba en general la buena vida. Pero a nosotros nos parecía a menudo que a propósito él buscaba crear esta impresión. Todos habíamos comprendido para entonces que él desempeñaba un papel. Nuestro sentimiento de su actuar era excepcionalmente fuerte. A menudo nos decíamos que no lo veíamos y que jamás lo veríamos. En cualquier otro hombre, tanto actuar hubiera producido una impresión de falsedad. En él, daba una impresión de fuerza. Aunque, como ya lo he mencionado, no siempre era este el caso. Sucedía a veces que el actuar era excesivo. Me guiaba particularmente su sentido del humor. Y la completa ausencia en él de toda pretensión de santidad o de posesión de poderes milagrosos. Aunque, como nos convencimos más tarde, poseía el conocimiento y la capacidad para crear fenómenos desusados de orden psicológico. Pero siempre se reía de la gente que esperaba milagros de él. Los talentos de este hombre eran extraordinariamente variados. Sabía todo y podía hacer todo. Me contó un día que había traído de sus viajes en el Oriente una colección de alfombras, entre las cuales muchas eran duplicadas, y otras sin valor artístico particular. Por otro lado, había descubierto que el precio de las alfombras era más elevado en San Petersburgo que en Moscú. Y en cada uno de sus viajes traía un buen lote. G hacía publicar un anuncio en los periódicos, lo que hacía acudir a toda clase de gente. En tales ocasiones, se le tomaba, naturalmente,
como un simple comerciante caucasiano en alfombras. Tuve la ocasión de pasar horas observándolo mientras le hablaba a la gente. Vi cómo algunas veces los tomaba por sus lados débiles. Un día que tenía prisa, o estaba cansado de hacer de mercader de alfombras, le ofreció a una dama, visiblemente rica pero avara, que había escogido una docena de bellas piezas, por las que recateaba desesperadamente, todas las alfombras que había en el cuarto, por aproximadamente una cuarta parte del precio, de las que ella había escogido. En el primer momento se mostró sorprendida, pero enseguida se puso de nuevo a regatear. G sonrió. Le dijo que reflexionaría y le daría su respuesta al día siguiente. Pero al día siguiente, se había marchado ya de San Petersburgo. Y la mujer no consiguió absolutamente nada. Episodios de este género se repetían a menudo. En su papel de comerciante en alfombras, G daba la impresión de un hombre disfrazado, de una especie de Aaron al-Rashid, o del hombre del gorro que torna invisible de los cuentos de hadas. Un día que no me encontraba allí, vino a buscarlo un ocultista del tipo charlatán. El hombre era más o menos conocido en los círculos espiritistas de San Petersburgo. Más tarde, bajo los bolcheviques, llegaría a ser promovido a la dignidad de profesor. Comenzó por decir que había oído hablar mucho de G y de su ciencia, y que deseaba conocerlo. Como él mismo me lo contó, G asumió su papel de mercader de alfombras, con su más fuerte acento caucasiano, y en un ruso entrecortado, se puso a convencer de su error al ocultista, afirmando que nunca había vendido otra cosa que alfombras, e inmediatamente las desplegó para hacerle comprar algunas. El ocultista se marchó, sin dudar de que había sido burlado por sus amigos. El muy pillo seguramente no tenía ni un centavo, me contó G. De otra manera lo hubiera clavado por lo menos con un par de mis alfombras. Solía ir un persa a reparar las alfombras. Un día, encontré a G. observando con gran atención este trabajo. Quisiera comprender, dijo G. cómo lo hace, y hasta ahora no lo consigo. ¿Ve usted esa aguja en forma de gancho que utiliza? Todo el secreto está ahí. He querido comprársela, pero rehúsa venderla. Al día siguiente, yo había llegado más temprano que de costumbre. G estaba sentado en el suelo, reparando una alfombra exactamente como lo hacía el persa. Alrededor de él estaban esparcidas lanas de todos colores. Y se servía del mismo tipo de gancho que yo había visto en manos del persa. Era evidente que se lo había fabricado él mismo, limando la hoja de un cortaplumas de 2 céntimos. Y en el transcurso de una mañana, había sondeado todos los misterios de la reparación de alfombras. Aprendí mucho de él sobre las alfombras, que representaban, según me dijo, una de las formas más arcaicas del arte. Habló de las antiguas costumbres relativas a su fabricación, aún en vigor en ciertas localidades del Asia. Toda una aldea trabaja en la misma alfombra. Todos, jóvenes y viejos, se reúnen durante las largas veladas de invierno en una gran casa, donde se reparten en grupos, sentados o de pie, de acuerdo a un orden conocido de antemano y fijado por la tradición. Entonces, cada grupo comienza su trabajo. Unos sacan de la lana las piedrecillas o las astillas de madera. Otros la hacen más flexible con bastones. Un tercer grupo la peina. Un cuarto la hila. Un quinto la tiñe. Un sexto, o quizás el 26º, teje la verdadera alfombra. Hombres, mujeres, niños, todos tienen su propio trabajo tradicional. Y desde el comienzo hasta el fin, el trabajo se acompaña con música y cantos. Las tejedoras, manipulando sus usos, bailan una danza especial. Y, en su diversidad,
Los gestos de todos hacen como un único y mismo movimiento, siguiendo un único y mismo ritmo. Además, cada localidad tiene su propio aire musical, sus propios cantos, sus propias danzas, asociados desde un tiempo inmemorial a la fabricación de alfombras. Mientras me hablaba, atravesó mi mente el pensamiento de que quizás el diseño y los colores de las alfombras correspondían con la música, y que eran su expresión, por medio de la línea y el color, que las alfombras bien podían ser los registros de esta música, las partituras, que permitirían la reproducción de melodías. Para mí, no había nada de extraño en esta idea, ya que a menudo llegaba a ver la música bajo la forma de diseños coloreados y complejos. Por ciertas conversaciones fortuitas con G, me pude formar una idea de su vida. Había pasado su infancia en la frontera del Asia Menor, en condiciones de existencia extrañas, arcaicas, casi bíblicas. Innumerables rebaños de carneros, andanzas de lugar en lugar, encuentros con pueblos extraordinarios. Su imaginación había sido particularmente impresionada por los yesídas, los adoradores del diablo, sus costumbres incomprensibles y su dependencia extraña con respecto a leyes desconocidas. Me contó, por ejemplo, haber observado de niño que los muchachos yesídas eran incapaces de salir de un círculo trazado alrededor de ellos en el suelo. Sus primeros años habían transcurrido en una atmósfera de cuento de hadas, de leyendas y de tradiciones. Alrededor de él, lo milagroso había sido un hecho real. Predicciones que había escuchado, y a las cuales los que lo rodeaban daban una fe plena, se habían realizado. Y le habían abierto los ojos sobre muchas otras cosas. Desde su más tierna edad, el concierto de todas estas influencias había creado en él una inclinación hacia lo misterioso, lo incomprensible y lo mágico. Me dijo haber viajado mucho por el Oriente cuando era todavía muy joven. ¿Qué había de cierto en estos relatos? Jamás pude precisarlo. Pero seguramente, a lo largo de sus viajes, había entrado en contacto con 1000 fenómenos que evocaron para él la existencia de un cierto conocimiento, de ciertos poderes, de ciertas posibilidades del hombre. Y había conocido personalmente gente que poseía el don de la clarividencia y otros poderes milagrosos. Poco a poco, me dijo, sus salidas de la casa natal y sus viajes comenzaron a seguir una dirección definida. Salió en busca del conocimiento y de las personas que lo poseían. Después de grandes dificultades, descubrió al fin las fuentes de este conocimiento, en compañía de varios camaradas que partieron también en busca de lo milagroso. En todas las historias que él contaba sobre sí mismo, había muchos elementos contradictorios y poco creíbles. Pero ya me había dado cuenta de que no podía esperar de él nada ordinario. Él no se dejaba reducir a ninguna de nuestras medidas. Con él no se podía estar seguro de nada. Hoy podía decir una cosa, y mañana otra totalmente diferente, sin que en un sentido nunca se le pudiera acusar de contradicción. Había que comprender y que descubrir el lazo que unía el todo. Hablaba muy poco, y siempre de una manera evasiva, acerca de las escuelas mismas y de los lugares donde había encontrado el conocimiento que indudablemente poseía. Mencionó monasterios tibetanos, el Chitral, el monte Athos, escuelas sufíes en Persia,
en Bokhara y en el Turquestán oriental. También citaba derviches de diferentes órdenes que había conocido, pero sin dar jamás datos precisos. Comenzó a tomar forma un grupo permanente. Un día que estábamos con G, le pregunté: ¿por qué se mantiene el conocimiento tan cuidadosamente en secreto? Si el antiguo conocimiento ha sido preservado. Y, en general, si existe un conocimiento distinto de nuestra ciencia y de nuestra filosofía, que aún llega a sobrepasarlas. ¿Por qué no se conviene en propiedad común? Porque sus poseedores se niegan a dejarlo entrar en la circulación general de la vida, en aras de una lucha más feliz o más decisiva contra la mentira, el mal y la ignorancia. Creo que esta pregunta debe surgir en toda mente que encuentre por primera vez las ideas del esoterismo. Hay dos respuestas, me dijo él. Primeramente, este conocimiento no se mantiene secreto. Luego, por su propia naturaleza, le está prohibido llegar a ser jamás propiedad común. Examinaremos este segundo punto. Le probaré que el conocimiento, acentuó esta palabra, es mucho más accesible de lo que generalmente se cree. Para aquellos que son capaces de asimilarlo. Y todo el problema estriba en que la gente o no lo quiere, o no lo puede recibir. Pero ante todo, es necesario comprender que el conocimiento no puede pertenecer a todos, ni aun puede pertenecer a muchos. Así es la ley. Usted no la comprende, porque no se da cuenta de que, como toda cosa en el mundo, el conocimiento es material. Es material, esto significa que posee todas las características de la materialidad. Ahora bien, una de las primeras características de la materialidad implica una limitación de la materia. Quiero decir que la cantidad de materia, en un lugar dado y en condiciones dadas, es siempre limitada. La misma arena del desierto y el agua del mar existen en una cantidad invariable y estrictamente medida. Por consiguiente, decir que el conocimiento es material es decir que hay una cantidad definida en un lugar y en un tiempo dado. Por tanto, se puede afirmar que durante el curso de un cierto periodo, digamos un siglo, la humanidad dispone de una cantidad definida de conocimiento. Pero sabemos, por una observación elemental de la vida misma, que la materia del conocimiento posee cualidades enteramente diferentes, según que ésta sea absorbida en pequeña o gran cantidad. Tomada en gran cantidad, en un lugar dado, por un hombre, por ejemplo, o por un grupo pequeño de hombres, produce resultados muy buenos. Tomada en pequeña cantidad, por cada uno de los individuos que componen una gran masa de hombres, no da ningún resultado, salvo algunas veces resultados negativos, contrarios a los que se esperan. Entonces, si una cantidad definida de conocimiento llega a distribuirse entre millones de hombres, cada individuo recibirá muy poco. Y esta pequeña dosis de conocimiento no podrá cambiar nada. Ni en su vida ni en su comprensión de las cosas. Cualquiera que sea el número de aquellos que absorbiesen esta pequeña dosis, el efecto sobre su vida será nulo. Salvo quizá que ésta se haga aún más difícil.